Buenos días, buenas tardes con todos queridos estudiantes. Siguiendo con la secuencia de las clases, en esta oportunidad y llegando ya a la última clase de año, hablaremos acerca de la unión geopolítica y socioeconómica que es el Mercosur. Como ustedes saben, en la clase pasada hablamos acerca de la Unión Europea y que tenía como principal objetivo establecer relaciones de tipo políticas, económicas y sociales dentro de algunos países conformantes de este bloque, ¿no?, en Europa. Lo mismo ocurrió dentro de América del Sur, ¿no? Como observamos en este mapa, son los países que conformarían el Mercosur, a excepción de Venezuela, ¿no?, que fue expulsado del Mercosur. Ya le revisaremos por qué motivo. ¿Qué es el Mercosur entonces? El Mercado Común del Sur es el significado de este acrónimo Mercosur. Es un proceso de integración regional instituido inicialmente en marzo de 1991 en Asunción, Paraguay, por iniciativa de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. En la actualidad, Bolivia se encuentra en un proceso de adhesión. Venezuela había sido incorporado en el 2006 durante la presidencia de Hugo Chávez, pero fue suspendida como el Estado por parte del Protocolo de Ushuaia. La presidencia es rotativa. El primer titular fue Argentina durante la presidencia de Carlos Menem. Los países que forman parte de los países asociados, en este caso, son Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Guyana Francesa y Surinam. Estos, a su vez, a pesar de ser países asociados, no cuentan con derecho al voto en las cuestiones de elecciones a las personas que van a representar al Mercosur. Ahora, los objetivos del Mercosur. Entre los objetivos más destacados del Mercosur se encuentran anulación de restricciones arancelarias y derechos aduaneros. Como ya lo hemos explicado en muchas de las clases, por eso el aparato facilita y permite un libre flujo de servicios, bienes y factores de producción. Como les repito, hemos hablado acerca del arancel en muchas clases y también el derecho aduanero. El arancel, los vuelvo a repetir, es un tipo de impuesto aduanero que se paga por exportación o importación de mercadería, ¿correcto? Este arancel es fiscalizado ¿por quién? Por las aduanas y es enviado ¿a quién? A las arcas del Estado. Entonces, con este tipo de unificaciones económicas, lo que se intenta hacer es anular, ¿correcto?, las restricciones arancelarias, es decir, las barreras impositivas para que exista un comercio libre, un comercio mucho más factible y un comercio mucho más prolijo entre los países miembros de, en este caso, el Mercosur. ¿Cuál es otro de los objetivos? La aplicación de un arancel común externo. ¿Esto qué quiere decir? Si que por un lado anulamos la barrera arancelaria, ¿de qué forma la podemos anular? Aplicando un arancel común, ¿no? La puesta en práctica de un arancel en forma común posibilita aplicar una política comercial en forma común respecto a otros países, dado que les permite mantener una postura general al participar en foros internacionales o regionales en los aspectos comerciales y económicos. Para que puedan entenderlo de más rápido, les voy a hacer un pequeño ejemplo. Supongamos que Brasil intenta exportar frutas a Argentina. Para que la mercadería de Brasil pueda entrar a Argentina, tiene que pasar primero por el registro de aduanas. Entonces, sabemos nosotros ya que se paga un impuesto llamado arancel para el ingreso de esta mercadería. Si se llega a firmar, ¿no?, en este caso, a conformar parte del Mercosur, se puede unificar este precio impositivo. Es decir, los países miembros del Mercosur, que es Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, establecen un precio uniforme. Supongamos que es $10. Entonces, si Brasil intenta exportar frutas a Argentina, solamente pagaría $10 de exportación. Y si Argentina quisiera exportar al Paraguay, de igual manera, $10. ¿Por qué? Porque es el arancel común externo que se ha consolidado y que se ha establecido en esta firma, en este tratado.
¿no? A ver, coloco los $10 como un ejemplo específico. No quiere decir de que ese sea el costo real. Ahora, también puede anularse el arancel totalmente, es decir, no pagar ni siquiera $1. Y pongo la moneda dólar porque en América del Sur no tenemos una moneda específica, cosa que sí vemos, por ejemplo, en la Unión Europea. La Unión Europea sabemos que la moneda que representa es el euro. Entonces, el comercio y todo este tipo de actividades se realiza en función al costo del euro. ¿Qué más podemos ver dentro de los objetivos? La planificación de políticas sectoriales y macroeconómicas entre los miembros. Esta normativa está relacionada con temas como comercio internacional, la industria, agricultura, aduanas, comunicación y transporte. Lo que se intenta hacer es tener un enfoque más transversal con respecto a los sectores productivos. Quiere decir de que exista relación entre la industria, el aspecto internacional, la agricultura, aduanas, comunicación y transporte. Las políticas macroeconómicas son tomadas en cuenta, ¿no? Son políticas fiscales, de tipo cambiarias, monetarias y también de circulación de capitales. Todo esto ayuda a mantener condiciones competitivas correctas y adecuadas entre los países que constituyen y que forman parte del Mercosur en este caso. Vemos por último la legislación en áreas relacionadas, de modo que permita afianzar y consolidar el proceso de integración y su correcto funcionamiento. Ahora, los órganos que conforman el Mercosur. Dentro de los órganos vamos a observar que la estructura institucional del Mercosur, partiendo del protocolo de Ouro Preto, firmado el 17 de diciembre del 94, posee los siguientes órganos. El Consejo de Mercado Común, CMC, que es un instrumento encargado de la dirección política en el proceso de integración, de la adhesión de los demás países al bloque comercial. Tenemos el Grupo de Mercado Común, el GMC, que es un órgano decisorio para la fijación de los programas de trabajo y negociación de acuerdos con terceros en nombre del Mercosur. Tenemos la Secretaría del Mercosur, el SM, que es el estatuto perenne y que tiene como sede el país de Uruguay, más específicamente la ciudad de Montevideo. Tenemos al Foro Consultivo Económico Social, el FCES, que es el órgano de consulta que figura entre los ámbitos de economía y sociedad. Tenemos el Fondo para la Convergencia Estructural de Mercosur, el FOCEM, que es destinado a financiar programas de promoción de convergencia estructural. Por último tenemos a los tribunales ADHOC y al Tribunal Perenne de Revisión para la resolución de controversias. Cuando hablamos de los tribunales sabemos que hablamos de estas entidades que van a resolver conflictos, van a resolver conductas inadecuadas y cualquier tipo de disputa, ¿verdad?, entre un país o más. Ahora, vemos también que se han firmado tratados de libre comercio, tratados comerciales entre el Mercosur y algunos países latinoamericanos y también en la economía mundial. Primero vamos a mencionar los tratados de libre comercio, tratados económicos que se han firmado con países latinoamericanos. Por ejemplo, Chile sabemos que no está dentro del Mercosur, por ende se ha firmado un tratado de libre comercio. Se firmó también un tratado de libre comercio con la Comunidad Andina. Por otro lado, la Comunidad Andina la conforma Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia y Venezuela, perdón. Se firmó entonces un tratado de libre comercio entre la Comunidad Andina y Mercosur. Estas negociaciones entre los dos bloques se dieron en el 1998 y entró en vigor aún en el 2000, 2 años después. Se firmó también un tratado de libre comercio entre México y el Mercosur. Las negociaciones se iniciaron el 20 de mayo y culminaron en el 2006. Tenemos también las firmas internacionales en economía mundial, acuerdo preferencial entre la India y Mercosur que se firma en el 2004 y entra en vigor 5 años después. El acuerdo entre Egipto y el Mercosur que se firma en agosto del 2010 y culmina su aceptación y entra en vigor en el 2017. Y tenemos el Tratado de Libre Comercio entre Israel y Mercosur que se firma el 18 de diciembre del 2010. Finalmente tenemos el tratado más reciente de todos, que es el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, que se firmó apenas el año pasado. ¿Correcto? Entonces, en ese sentido vemos que estas son las características y peculiaridades que hemos visto acerca de esta unidad económica que es el Mercosur.
Me faltó mencionar el motivo por el cual Venezuela ya no pertenecía al Mercosur. Ahora se los diré. Venezuela deja de pertenecer al Mercosur en el régimen chavista. Como nosotros sabemos, el régimen chavista y también el régimen actual de Maduro son gobiernos dictatoriales, son gobiernos autoritarios, son gobiernos despóticos, son gobiernos que van en contra de la democracia. Y sabemos que la democracia es uno de los principales móviles políticos que tiene América Latina y en este caso más específico América del Sur. Entonces, si Venezuela, teniendo este régimen, ¿no?, político, conforma o forma parte de una unidad que lo que intenta es crear, ¿no?, un ambiente más justo, un ambiente con condiciones propicias para las exportaciones y para la conducta social. Entonces es incoherente que Venezuela esté dentro de estos países. Por ese motivo es que en el protocolo de Ushuaia se establece que Venezuela dejaría de pertenecer al Mercosur, ¿no?, producto del régimen chavista que iba en contra, ¿no?, del orden democrático del Mercosur. ¿Correcto? Bien, jóvenes. Entonces de esta manera culminamos las clases en este año con el video del Mercosur. Tienen el video y tienen el material en PDF para que puedan revisar sus preguntas o para que puedan en todo caso tener un entendimiento más profundo de la clase.